En esta ocasión les vamos a explicar cómo se resuelve una derivada. Lo que debemos saber primeramente es que hay muchas formas de expresar que lo que se quiere es obtener una derivada. Uno de los casos es esta forma, decir, quiero obtener la derivada con respecto a v, y si yo pongo aquí, por ejemplo, una k, quiero decir que quiero obtener la derivada con respecto a una variable v de k. Esta forma me va a indicar cuál es la letra o símbolo que voy a utilizar para designar a las variables de una función. En este caso, la v me indica que en mi función cada letra v que aparezca será considerada como una variable. Si aparecen otras letras que no sean esta, entonces serán constantes, como en este caso la letra k. Entonces quiere decir que voy a obtener la derivada con respecto a v de k. Entonces k es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Otro caso, si yo digo que la derivada con respecto a t de x, entonces la derivada con respecto a la variable t de x, entonces x viene siendo una constante también, porque no coincide con esta letra t, que para mí sería considerada como una variable. Entonces también sería el resultado 0. Esto es entonces como si tuviéramos una fórmula derivada con respecto a la variable de una constante es igual a 0. En algunas formas se pone así, d en db de c. La derivada con respecto a una variable de una constante es 0, ¿verdad? Entonces ahí quedaría como una primera fórmula a utilizar. Otra sería que si yo digo la derivada con respecto a v de v es igual a 1. Ahora ya mi función es v, que vendría siendo variable, puesto que aquí me está indicando la derivada con respecto a v. V sería la variable a utilizar en la función. Y como tengo v, la derivada de una variable es igual a 1. Una variable lineal que no tiene coeficiente, no tiene exponente ni nada. Aunque en realidad sí tiene un coeficiente 1 que no se escribe y un exponente 1 que tampoco se escribe. Entonces ahí está. Ahora si yo digo la derivada con respecto a x de x, ahí está otra vez. X sería la variable en mi función y mi función es x, entonces coincide. Entonces aquí en este caso también sería 1. O si utilizo la derivada con respecto de w, ahí también mi respuesta sería 1. Pero puedo tener el caso también donde diga d es de x de menos x. Ahora como la variable coincide pero es negativo, entonces aquí simplemente la derivada sería menos 1. Que igual si yo dijera la derivada con respecto de w de menos w, entonces la respuesta sería menos 1. Ahora, si yo dijera cuál es la derivada con respecto a x de x
más 4. Entonces, lo tendremos que hacer por separado. La derivada de x es 1. Y la derivada del 4 pues es una constante, un número es una constante. Se queda nada más así. En algunas ocasiones hacen esto. D en dx de la pura x, como aquí hay más, le ponen más la derivada con respecto a x y ahora el número 4. Es simplemente separar la expresión de derivada para cada uno de los términos, pero quedaría así. La derivada de x sería el 1 más la derivada con respecto a x del número 4, que es una constante, sería 0. Y en este caso, pues si ya 0 pues no se escribe, no tiene caso. Este sería el resultado final, el número 1. Bueno, esas son las primeras dos fórmulas que hay que tener bien presentes para el caso de las derivadas de una constante que es 0 o la derivada de una variable que es 1. Vamos a ver otros casos con otra fórmula. Y la siguiente es la que dice la derivada con respecto a una variable cuando tengo una variable con un exponente n. Y el desarrollo de esta derivada es igual a n por v a la n menos 1 por dv. Esto quiere decir, cada vez que yo tengo una variable con un exponente tal, puede ser entero, entero positivo, entero negativo, entero o digamos un exponente en fracción. Por ejemplo, si yo quiero obtener la derivada con respecto a x de x cuarta. Observen en la fórmula, en el desarrollo, que cuando tengo mi variable con el exponente n, en el resultado va a aparecer la n como coeficiente de la variable. ¿Sí? O sea, este 4 que aparece aquí como exponente aparecerá como coeficiente. Si el resultado sería 4 multiplicando la variable. La variable en el caso aquí es x, entonces 4x. ¿Y qué va a pasar? Que mi variable va a tener un nuevo exponente, pero al exponente n original le resto un entero. Entonces 4 menos 1 ahora será un 3. Bueno, esto quedaría multiplicado por la derivada de la pura variable. En este caso mi variable sería la pura x. Entonces si pongo por la derivada de x y la derivada de una variable es un 1. Y esto sería igual entonces simplemente 4x cúbica. En términos prácticos, a veces cuando la pura variable es la letra, pues el 1 a veces ya ni se pone, simplemente se aplica directo 4x cúbica. Por ejemplo, si yo voy a obtener la derivada con respecto de w a la 6, ¿qué diría entonces? Pues es n, o sea 6 por w, y el exponente n original le resto un entero, y ya, 6w a la quinta, ¿sí? O si digo la derivada con respecto a t de t a la 9, esto quedaría como 9t a la 8. Y listo. Bueno, para otros casos, estos casos son cuando mi función a derivar no tiene coeficiente aquí. Pero estos realmente sí tienen un 1. Ahí está un 1
que no se escribe. Entonces, para el caso de que yo tenga, por ejemplo, la derivada con respecto a x de 3x a la quinta, entonces lo que se hace es, como que aparece esta n, pero esta n realmente se multiplicó por un 1 que estaba aquí. O sea, 4 por 1, 4. 6 por 1, 6. Y 9 por 1, 9. Pero como ahora no tenemos un 1, ahora tenemos un 3, vamos a multiplicar el exponente por el coeficiente. O sea, 5 por 3, 15. Y a la variable en su exponente le vamos a restar un 1. 5 menos 1, 4. ¿Sí? Ahí quedaría ya el resultado final. Si tenemos ahora d en dm de 4 m a la menos 2, aquí tendríamos que multiplicar menos 2 por 4, que son menos 8, y m, que tiene un exponente menos 2, si a menos 2 le resto 1, menos 2 menos 1 son menos 3. Menos 3. Ahora, como el exponente nos quedó negativo, se puede interpretar también como el coeficiente se queda como numerador. Esta m la vamos a bajar a la parte de denominador y va a pasar como exponente positivo. Ese es el cambio. Solamente el signo del exponente es el que hace el cambio. Pero este menos es este de aquí. Ahí quedaría ya como resultado final. El siguiente ejemplo, vamos a decir que la derivada con respecto a x de, digamos, menos 5x cúbica más 3x sexta. ¿Sí? Ahora tenemos la derivada de una función constituida por dos términos. Y entonces esto es aplicar la fórmula en cada uno de los términos. O sea, 3 por menos 5 menos 15 x, y a la x le resto, al exponente de la x le resto 1, si es 3 menos 1, 2. Y luego aquí 6 por 3 más 18. X quinta. Y ahí está listo el resultado. Sigamos con más ejemplos. Puedo tener la derivada con respecto a x de raíz de x. Ahora, como estamos nosotros analizando la derivada cuando mi variable tiene un exponente, pero me encuentro con una función donde tiene raíz cuadrada de x, pues esto lo tengo que interpretar como una función donde aparezca la variable con su exponente. En este caso, el equivalente de raíz de x es x a la 1/2, aplicando la ley de exponentes y radicales. 1/2 equivale a la raíz cuadrada. Ahora sí ya tengo una variable y su exponente. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Acuérdense que aquí, aunque no tiene coeficiente, hay un 1. Y lo que estuvimos haciendo en estos casos es multiplicar exponente por coeficiente. Entonces 1 por 1/2
me va a quedar un medio. Agrego mi variable, pero ahora al exponente un medio le voy a restar un entero. ¿Sí? Un entero. O sea, si tengo un medio y le resto un entero, es como si digo a un medio le resto un entero, son 2 medios. Si estoy haciendo operaciones con medios, mis resultados van a ser medios. Y 1 menos 2 son menos 1. O sea que el exponente nuevo va a ser menos un medio. Ahora, como el exponente es negativo, lo vamos a cambiar a positivo al pasar la variable al lado del denominador. Este 1 va a quedar como numerador. Este 2 está como denominador, ahí se queda. Y la x va a quedar al lado del 2, ahora con exponente positivo, porque esa es la intención, cambiarle el signo de negativo a positivo. Ahora, x a la 1 medio ya vimos desde el principio acá que equivale a la raíz cuadrada. Entonces el resultado final va a ser 1 sobre 2 y x a la 1 medio es raíz de x. Y esta sería la derivada de raíz de x. Sigamos con los ejemplos. Vamos a resolver la derivada con respecto a m de menos 3/4 de m, digamos a la 6, más 8m a la 5 medios. Ahí está. Ahora, vamos a aplicar la derivada en cada uno de los términos. Primero aquí, ¿cuál sería mi resultado aquí? 6 enteros multiplicando a menos 3/4. Acuérdense que hay que multiplicar exponente por coeficiente. Este exponente es entero, pero en multiplicación de quebrados es numerador por numerador, denominador por denominador. Este es negativo y este es positivo, entonces menos por más es menos. Para empezar va a ser negativo. 3 por 6, 18, entre 4 por 1, 4. Ahora la variable es m, ponemos m, y está elevado a la 6, menos 1, serían 5. En el que sigue sería, ahora el entero es el coeficiente, y el exponente es quebrado. Entonces le ponemos el 1, y aquí es más por más, pues va a dar más. 8 por 5 serían 40. 1 por 2, 2. M a la que 5 medios menos un entero. A 5 medios le voy a quitar un entero. O sea que a 5 medios le voy a quitar 2 medios. Aquí, si las operaciones son entre medios, mis resultados van a ser medios. Y 5 menos 2 son 3. Este es el nuevo exponente de la m. 3 medios. Ahora, aquí hay que simplificar hasta lo más que se pueda. Por ejemplo, 18 tiene mitad y el 4 tiene mitad. La mitad de 18 es 9 y la mitad de 4 son 2. N quinta. Ahora, 40 entre 2 pues son 20. 20 m a la 3 medios. Pero, ¿qué es 3 medios si lo quiero representar en forma de raíz? Acuérdense que en exponente quebrado, el número
el que aparece como numerador va a ser el exponente y el que aparece como denominador va a ser el tipo de raíz. Como es un 2, entonces es una raíz cuadrada. Y dentro de la raíz cuadrada va a aparecer la m con un exponente 3. Y ahí está el resultado final. Siguiente caso, vamos a hablar de x. Vamos a resolver la derivada para, por ejemplo, 7 tercios de x a la menos 3 cuartos más 5 sobre x cúbica. Ahí está. La derivada en este caso, coeficiente es un quebrado y el exponente también es un quebrado. Entonces simplemente multiplicamos 7 por menos 3, entonces serían menos 21. Y 3 por 4, 12. X a la que menos 3 cuartos menos un entero, menos 3 cuartos menos un entero. Entonces tenemos que a menos 3 cuartos y este entero, como estamos hablando de fracciones de cuartos, le voy a restar 4 cuartos. Si los dos son negativos, el resultado va a ser negativo. Si las operaciones son entre cuartos, el resultado van a ser cuartos. Entonces, menos 3 menos 4 son menos 7. Entonces, menos 7. Ese va a ser el nuevo exponente. Menos 7 cuartos. Ahora, como aquí tengo una x que está en el lado de denominador, lo primero que habría que hacer es subirla. Entonces yo no puedo manejarlo así. ¿Cómo quedaría esta parte si yo tendría que subirla? La x la voy a cambiar a la parte del numerador porque así no puedo aplicar la derivada. Entonces me quedaría en este lado 5x a la menos 3. Esto es el efecto de cambiarla de sitio, que el exponente le cambia de signo. Entonces si tengo 5x a la menos 3, voy a tener como resultado 5 por menos 3 menos 15, x menos 3 menos 1 sería menos 4. Y hay que adherir para esta parte. Siempre hay que cambiar la variable con su exponente a la parte del numerador si se llegara a presentar un caso similar. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a sacar tercero de 21, pues es 7. Y tercero de 12 son 4. Ahora, como la x tiene exponente negativo, vamos a pasar la x a la parte de denominador para que el exponente me quede positivo, 7 cuartos. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero el 15 se queda como numerador. La única que baja es la variable, nada más la pura variable. La x y ahora va a quedar a la cuarta. Aquí vamos a seguir simplificando. Este 7 no tiene cambio y se queda. Y el 4 va a multiplicar a la x con 7 cuartos, pero este 4 de abajo es la raíz y este 7 es el exponente. Entonces una raíz cuarta. Raíz cuarta. Y dentro de la raíz cuarta una x con exponente 7. El que sigue es menos 15. Este no tiene exponente quebrado, simplemente se va a quedar x cuarta. Así ya, eso es todo lo que hay que hacer.